CMI, última emisión. Emergencia en el Cauca. Asesinan a profesor afro en Corinto. Gobierno e indígenas buscan reforzar mecanismos de seguridad. Esta cuerda no se desprendió del helicóptero. Esta cuerda sufrió una ruptura. Crecen dudas por muerte de suboficiales de la Fuerza Aérea. Investigan corte en la cuerda. Envían a la cárcel al general Jorge Romero, investigado por actos de corrupción en la 4ª Brigada del Ejército. Corte Suprema deja en firme proceso contra senador Uribe por supuesta manipulación de testigos. Congreso empezará proceso de pérdida de investidura contra Jesús Santrich. Dólar volvió a subir y supera la barrera de los 3.400 pesos. Millonaria multa a Uber. Deberá pagar más de 2.000 millones de pesos. Amenaza del chavismo a la oposición. Adelantarían elecciones parlamentarias. Incertidumbre en Argentina por desplome del peso. Macri culpa a la victoria del kirchnerismo en elecciones primarias. Y en deportes históricos, salto de la gimnasta norteamericana Simone Biles. Y como todos los lunes, los errores arbitrales en el fútbol profesional colombiano. ¿Y dónde está el árbitro? ¿Sabía usted que una sola llanta tarda más de 1000 años en descomponerse? Con esto en mente, un colectivo colombiano hizo el primer ecoparque del país. Se los muestro al final de la misión cuando nos conectemos desde el Centro Comercial Ayuelos. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Sigue la tensión en el Cauca. Hoy asesinaron a un profesor afro que daba clases en un colegio de Caloto. Mientras tanto, el gobierno y la comunidad indígena conversan para acordar mecanismos de protección ante el incremento del asesinato de los líderes de esta región amenazada por disidencias de las FARC y por bandas vinculadas al narcotráfico. Orlando Gómez llevaba 24 años desempeñando la labor de docente. Llegó a la institución educativa afroempresarial de Guasano por concurso. Allí lo esperaron 2 sujetos armados que se lo llevaron hacia el sector montañoso. Estamos esperando que las autoridades definan y esclarezcan los hechos por los cuales fue asesinado, y lo único que queremos pedirle a la gente es un respeto para la vida, que nos mantengan al margen a todos los miembros de la comunidad educativa. La funcionaria indicó que el rector Gómez se destacaba por el entusiasmo laboral al frente de la institución. No tenía anotaciones ni requerimientos en su hoja de vida. El gobierno departamental del Cauca anunció recompensas para quienes entreguen información de aquellas personas relacionadas con los atentados contra la Guardia Indígena, acciones que a la fecha dejan 24 comuneros muertos y 40 amenazados. Hemos dispuesto de 300 millones de pesos y vamos a proponer hasta 20 millones de pesos para los cabecillas y 10 millones de pesos para los otros bandidos. La ministra del Interior escuchó a los líderes indígenas en las propuestas de planes de protección colectiva y propuso realizar acciones coordinadas entre la fuerza pública y la Guardia para capturar a quienes están atacando a las comunidades. Tiene que ver con los grupos residuales, con el EPL que están aquí en el territorio y que están persiguiendo a las comunidades indígenas. Sí tiene que ver. Los indígenas, quienes declararon la emergencia humanitaria, convocaron a sus comuneros para hacer presencia en el resguardo de Toes y así dar inicio a un ejercicio de control territorial frente a la presencia de grupos armados. Nos desplazamos hacia el norte del Cauca para apoyar las acciones que los cabildos y la Guardia Indígena está adelantando en este lugar. Con presencia de las 126 autoridades propias en zona rural de Caloto, mañana se cumplirán las exequias de los 2 guardias asesinados en el ataque armado que se adjudicó el Cartel de Sinaloa. El Senado de la República repudió el asesinato de líderes indígenas en el departamento del Cauca y con un minuto de silencio rindió homenaje a su memoria. Congresistas de diferentes partidos acusaron de los asesinatos a bandas criminales al servicio del narcotráfico. Las voces de rechazo al asesinato de líderes indígenas en el departamento del Cauca retumbaron hoy en la plenaria del Senado de la República. De grupos ilegales que están al servicio de los narcotraficantes que tratan de disputarse el territorio en el norte del departamento del Cauca. Los congresistas manifestaron que las autoridades saben cuáles son los grupos que estarán detrás de esos crímenes. En la región se sabe exactamente quiénes son las bandas de delincuencia de toda naturaleza que campean
y retomar las palabras del senador Feliciano Valencia, que denuncian la presencia de grupos narcotraficantes en el territorio, que son los culpables de esos asesinatos. Con un minuto de silencio les rindieron homenaje a las víctimas indígenas que han caído en las últimas semanas en el Cauca. Aumentan las dudas por la trágica muerte de los 2 suboficiales de la Fuerza Aérea este fin de semana. El comandante de la FAC asegura que hubo un corte en la cuerda que los sostenía del helicóptero. El padre del sargento mayor Jesús Mosquera cuestionó fuertemente a la Fuerza Aérea y reveló que su hijo no quería participar en el ejercicio militar en Medellín. Una persona con el rango que él tenía no era para estar participando en ese tipo de ejercicio, porque ya había pasado su tiempo. Y sin embargo lo obligaron a hacer ese ejercicio. Él no quería ir ese día, no quería ir para ese tipo de ejercicio. O sea, ayer él no quería ir a hacer ese ejercicio. El sargento Mosquera, de 40 años, llevaba 18 en la Fuerza Aérea. Según su familia, había expresado que sufría persecuciones. Es sacrificado probablemente por manos criminales dentro de la misma Fuerza Aérea. Y esa es una cosa que la investigación nos tiene que explicar. También manifestó dudas sobre la seguridad del ejercicio aéreo. Para ese tipo de ejercicios se utilizan 2 líneas. Una que es la línea de trabajo y otra que es la línea de vida. Y que no se puede trabajar con una sola línea. Y entonces es altamente irresponsable que el comando de la Fuerza Aérea haya enviado a mi hijo a ese tipo de ejercicio con una sola línea, con la línea de trabajo. El general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea, entregó un reporte parcial de la investigación sobre el accidente en el que murieron los suboficiales Jesús Mosquera y Sebastián Gamboa. Esta cuerda no se desprendió del helicóptero, esta cuerda sufrió una ruptura, un corte, que es precisamente el foco de esta investigación. Sin embargo, se desconoce cómo se originó la ruptura de la cuerda, si ocurrió en el vuelo o la soga tenía previamente una fisura. No se descarta la posibilidad de que algún agente externo haya sido el causante de la ruptura de la cuerda y eso hace parte del enfoque que tiene en este momento el equipo investigador. El comandante de la Fuerza Aérea defendió la capacidad de los lazos usados en este ejercicio militar. Esta cuerda tenía 10 anclajes para 10 hombres armados y equipados. En esta oportunidad solamente llevaba a 2 hombres sin armamento, sin equipamiento, que estaban sosteniendo la bandera de Colombia. Todos los ejercicios de este tipo están suspendidos temporalmente. Un magistrado del Tribunal de Bogotá envió a la cárcel al general Jorge Romero, procesado por actos de corrupción en la 4ª Brigada del Ejército en Medellín. El general Romero es señalado por la Fiscalía de hacer parte de una empresa criminal que operaba en la 4ª Brigada del Ejército, favoreciendo a contratistas. Tras analizar una petición de la Fiscalía y la Procuraduría del Tribunal de Bogotá, decidió enviar a la cárcel al oficial al considerar que podría interferir la investigación, y es que la Fiscalía denunció que varios de los testigos del caso estarían siendo presionados por altos mandos del Ejército. Que una Fiscalía se vea en la necesidad de solicitarle al juez de control de garantías que haga algo para proteger a sus testigos, que son oficiales y suboficiales, miembros de la fuerza pública. O sea, eso al tribunal le parece muy delicado. El tribunal le ordenó al comandante de las fuerzas militares, general Nicasio Martínez, que otorgue medidas de protección para los testigos. Lo remitirá en sobre cerrado y bajo reserva al comandante general de la fuerza. De igual manera, el tribunal le solicitará a la Procuraduría General de la Nación su intervención, para que, si hay lugar a ello, investigue. Dado su fuero como general, Romero será recluido en la Escuela de Caballería del Cantón Norte. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la apertura de la investigación contra el senador Álvaro Uribe por la supuesta manipulación de testigos. La Sala de Instrucción negó el recurso de reposición que interpuso la defensa del congresista contra la decisión que el pasado mes de febrero adoptó dicho tribunal, la cual dejó en firme el proceso que en el 2018 abrió la Sala Penal. La defensa aseguraba que toda la actuación del proceso debía ser anulada porque la Sala Penal perdió la competencia de investigar cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2018, que creó la Sala de Instrucción y la de Juzgamiento, como una manera de garantizar la doble instancia a los aforados. Sin embargo, la petición fue negada por el magistrado ponente César Reyes. No estamos de acuerdo del estudio que estamos haciendo, esas 98 páginas, tenemos preocupaciones importantes sobre su motivación y estamos evaluando qué otras medidas jurídicas podemos tomar. Insisto en la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas que supuestamente comprometen al senador Álvaro Uribe. No está bien que se esté fundando una investigación, más allá de la exclusión de la ilegalidad de la prueba, sobre unas transcripciones que ya han mostrado
profundos errores. En los próximos días se podría conocer la fecha de la indagatoria al senador. Mañana se inicia el proceso para la pérdida de investidura de alias Jesús Santrich. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, aseguró que mañana, una vez se cumplan las 6 inasistencias a la plenaria de la corporación del exjefe de las FARC, Seutis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, enviará al Consejo de Estado el pedido para que inicie el proceso de pérdida de investidura o muerte política. El día de mañana completaría la 6ª falta. En el transcurso de la semana estaremos enviando el informe al Consejo de Estado para que arranque el proceso de pérdida de investidura. El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, también confirmó que el primer punto del orden del día en la plenaria de mañana será la votación en el caso del exmagistrado José Leonidas Bustos. Al regresar a CMI Última Emisión, el dólar volvió a subir, superó la barrera de los 3.400 pesos. Amenaza del chavismo a la oposición venezolana. Adelantarían elecciones parlamentarias previstas para el 2020. Sigue dándole la vuelta al mundo la gran presentación de Simone Biles en los campeonatos nacionales de gimnasia en los Estados Unidos. Ya regresamos. El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, reveló las nuevas proyecciones del emisor en materia de inflación y de crecimiento económico. Debido a choques transitorios como el aumento en alimentos y un poco menos al cierre de la vía Villavicencio, el emisor ve una inflación al alza, pero de forma temporal. El equipo técnico espera cerrar el año con números parecidos a 3.6 y para el año entrante el equipo técnico espera 2.8. Echavarría también reveló que el equipo técnico pronostica un crecimiento económico de 2,8% para el segundo trimestre. Si el primer trimestre crecimos 2.3, si el segundo trimestre crecemos 2.8, necesitamos números parecidos a 4,5 de crecimiento en los otros 2 trimestres. El equipo técnico pronostica un crecimiento de 3% para 2019 y de 3,3% para 2020. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, impuso una millonaria multa a Uber. Se trata de una sanción por más de 2.000 millones de pesos por ocultar información, además de impedir las labores de los funcionarios de la entidad. La medida también se dio sobre 3 personas naturales que tenían cargos de asesores jurídicos y de gerentes de oficina. El precio de la gasolina se mantiene estable para agosto. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el precio del galón de la gasolina en promedio se mantiene en 9.302 pesos y el de la CPM en 8.824 pesos. Las tarifas permanecen pese a la volatilidad de los precios del petróleo. La Contraloría denunció graves fallas en el manejo de datos en la estatal administradora de recursos de salud ADRES. Según el informe, hay irregularidades en pagos sin justificación por 1,4 billones de pesos. Los hallazgos de la Contraloría son el resultado de una fiscalización especial ordenada al manejo de datos entre 2017 y 2018 en la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. El ente de control encontró 53.212.000 ciudadanos vinculados a los regímenes especiales, cuando en Colombia, según el censo del DANE, hay 48.258.000 personas, 5 millones menos de las registradas en la ADRES. Hay 5 millones de personas que tiene la ADRES de más que el censo. Ahí pues nosotros encontramos en el cruce de la información que el censo, por ejemplo, no incluyó a las personas que se habían desafiliado, que estaban suspendidas o que viajaban al exterior, y eso da una cifra considerable que pueden ser los 5 millones de personas. La Contraloría también documentó que 65.000 personas con recursos que incluso declaran renta aparecen en el régimen subsidiado de salud. Además, 322 ciudadanos fallecidos aún están inscritos en el sistema de salud. 322 personas con el cruce de las personas fallecidas deben encontrarse en el sistema, por cuanto estaban muertas. Entonces lo que puede ocurrir es demora dentro del proceso de la afiliación en el sistema o de desafiliación en el sistema. La Contraloría advirtió que de 2.7 billones de pesos que debían reintegrar las EPS, la ADRES solo ha recuperado 1.3 billones, lo cual arroja un faltante de 1.4 billones. Esta tarde, la ADRES explicó que los hallazgos son administrativos, no fiscales ni disciplinarios. En un comunicado respondió que los reintegros de recursos contemplan varias etapas que están surtiéndose y que los 322 muertos están desafiliados y no generan gastos. Concluyó que está en un plan de mejoramiento de sus datos.
El Parlamento venezolano se encuentra a puertas de su disolución después de que el gobierno de Nicolás Maduro diera el primer paso para adelantar las elecciones legislativas. 4 diputados opositores perdieron su inmunidad parlamentaria. La Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el gobierno de Nicolás Maduro, dio el primer paso para disolver al Parlamento venezolano al designar una comisión para definir la fecha en la que se celebrarán las elecciones legislativas previstas para el 2020, pero que podrían convocarse para este año. Su presidente, Diosdado Cabello, aseguró que los comicios se realizarán más pronto de lo que se imagina la oposición. Si de esa consulta resulta que hay que hacer esas elecciones este año, porque este año tiene que ser, porque la Asamblea Nacional no existe, qué sé yo, se harán cuando diga esa consulta. La persecución al opositor legislativo venezolano es latente. De hecho, ante el pedido del Tribunal Supremo de Justicia, la constituyente chavista también le levantó la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados opositores acusados de traición, que se suman a los 21 parlamentarios víctimas de persecución judicial que hoy se encuentran detenidos, exiliados o refugiados en embajadas. Hay incertidumbre económica en Argentina por la derrota de Mauricio Macri en las elecciones primarias. El peso argentino se desvalorizó en más de 30% luego de conocidos los resultados de las primarias en Argentina, donde Alberto Fernández consiguió una victoria abrumadora frente al actual presidente Mauricio Macri. El dólar en el país gaucho y en Colombia tuvo un incremento histórico. Aumentó 33% en Argentina y 1,6% en Colombia. El actual presidente de Argentina afirmó que trabajará para ganar las elecciones generales en octubre. Y que la elección en octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio continúa. Estas elecciones también afectaron a los mercados, pues las acciones de empresas argentinas en Wall Street se derrumbaron hasta en un 65%. En Rusia, un sacerdote fue suspendido luego de agitar violentamente a un niño durante la ceremonia de bautizo. Las imágenes muestran cómo el clérigo sumerge al menor en la pila bautismal mientras este no para de llorar. La madre interrumpe el proceso y trata de agarrar a su hijo, pero el cura se lo impide. Luego de forcejear por varios segundos, finalmente la madre logra recuperar al menor, quien habría terminado con rasguños y un trauma psicológico. Меня прям трясет все.